Buen día, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a retomar un poco de lo que ya vimos en geometría, pero nos vamos a centrar sobre todo en las figuras geométricas que son triángulos y circunferencias. Para adentrarnos más en la geometría necesitamos entender definiciones importantes. La primera figura geométrica o la figura geométrica fundamental es el punto, ¿ok? Este punto. En un punto nosotros no le podemos medir cuánto mide de ancho, cuánto mide de alto o si tiene un volumen. Un punto no tiene ninguna de estas dimensiones. Lo único que nosotros podemos decir de un punto es, está aquí. Solo podemos ubicar su posición. Y nosotros ya hemos visto que usando el plano cartesiano, nosotros le podemos dar una coordenada a un punto para saber en qué posición está. Ahora, ¿qué pasa si nosotros unimos muchos puntos muy pegaditos uno detrás de otro? Bueno, en este caso lo que nosotros generamos es una línea. En este caso, la línea, al estar compuesta de muchos puntos, va a tener longitud, pero no va a ser ancha, porque los puntos no tienen anchura. En este caso, nosotros podemos tener muchos tipos de líneas. Podemos tener líneas rectas, líneas curvas, líneas cerradas, líneas irregulares, etc. Con estas líneas nosotros es que formamos nuestras figuras geométricas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una línea recta? Las líneas rectas o cualquier tipo de línea se extienden indefinidamente, son muy largas. Pero si nosotros necesitamos tomar un pedazo de esa línea recta, nosotros hablamos de un segmento de recta. Entonces lo podemos representar así. A veces lo podemos acotar con una línea aquí al final o con un punto. En este caso, cuando nosotros nos referimos a un segmento de recta, lo vamos a nombrar con los puntos que tengamos aquí nombrándolo. Entonces sería el segmento de recta AB y arriba de AB mayúscula le vamos a poner una línea recta para que sepamos que estamos hablando de un segmento de recta. Con las rectas, una vez que nosotros ya sabemos qué es, podemos formar infinidad de cruces, ¿ok? Por ejemplo, si cruzamos a un segmento de recta con otra línea, vamos a tener una línea transversal. Si tuviéramos aquí otro segmento de recta que va paralelo a este otro segmento de recta, vamos a tener líneas paralelas. Y si tenemos una línea que cruza de manera perpendicular, exactamente vamos a tener un cruce perpendicular, ¿ok? Ahora ya vimos que nosotros, ya que sabemos qué son las rectas, podemos hacer infinidad de cosas. Una de las características de la geometría es que cuando nosotros juntamos dos rectas y forman, digamos, una esquina o un pico, vamos a tener un ángulo. Entonces los ángulos se definen como la apertura que forman dos semirrectas con el mismo punto extremo. Es decir, vamos a tener esta línea A, esta línea B, esta línea A y se unen en esta esquina a la que nosotros conocemos como vértice. Entonces, un ángulo es la medida que hay desde esta línea, si la tomáramos aquí y le empezáramos a girar hasta llegar a la posición de B. Entonces, un ángulo, digamos que es una medida de giro. Por lo general, siempre se nos indica qué ángulo estamos trabajando con esta curvita. Entonces, un ángulo es la apertura entre dos semirrectas que se unen en un vértice. Desde la primaria nosotros nos enseñan a medir ángulos con parte de nuestro juego geométrico conocido como transportador. ¿Qué nos hacían hacer? Bueno, el transportador aquí siempre tiene un punto. En ese punto nosotros ubicamos nuestro vértice, lo ubicamos una de las rectas sobre esta línea que empieza en 0 y de ahí ya solo tenemos que ver en qué punto de nuestro transportador cruza esta otra línea. Por ejemplo, que cruce aquí. Entonces mediría 60. ¿Ok? ¿Pero 60 qué? Los ángulos nosotros tenemos dos unidades de medida en las que podemos utilizar. Las más comunes y las que trae nuestro transportador se llaman grados.
A estos grados a veces se les puede llamar grados sexagesimales. ¿Qué nos representa un grado sexagesimal? Bueno, imaginemos que tenemos una circunferencia. A esa circunferencia primero la dividimos a la mitad. Luego esa mitad la volvemos a dividir a la mitad. Luego la volvemos a dividir a la mitad y a la mitad y a la mitad así, hasta que lo hayamos dividido en 360 partes. Entonces vamos a tener partes muy pequeñitas, como lo vemos aquí en nuestro transportador. Por lo tanto, los grados sexagesimales van a ir desde 0 hasta 360 grados en una circunferencia, pero pueden haber ángulos mucho más grandes, ¿ok? Solo que en la circunferencia y con lo que nosotros medimos más fácilmente va de 0 a 360 grados. Hemos escuchado nosotros la frase de mi vida dio un giro de 360 grados. Eso está mal dicho porque diría que giraste de aquí 360 grados hasta volver a llegar al mismo punto. Cuando nos dicen, por ejemplo, mi vida dio un giro de 180 grados, quiere decir que empiezas aquí y 180 grados termina aquí. ¿Ok? Una vez que nosotros ya vimos que los grados, o que una circunferencia tiene 360 grados, el símbolo para grado es esta bolita que tenemos aquí. Entonces aquí leemos 135 grados. Pero ¿qué pasa si tenemos partes más pequeñitas de un grado? Bueno, nosotros podemos escribir nuestros grados con punto decimal, por ejemplo, escribir 135.2846 grados. ¿Ok? Estamos escribiendo con decimales. Pero también en el sistema sexagesimal que estamos estudiando, nosotros podemos dividir los grados, un grado, en 60 minutos, como en el reloj. Y a un minuto lo podemos dividir nuevamente en 60 segundos para obtener así otras unidades más pequeñas. Entonces aquí leeríamos 135 grados, 28 minutos, esta comita o este apóstrofe aquí arriba indica minutos, 32 segundos. Dos apóstrofes indican segundos, ¿ok? Entonces todo esto que tenemos aquí es un indicativo o es como escribimos con el sistema sexagesimal o sistema de grados. El otro sistema que se utiliza en geometría se llama radianes. ¿Y qué es un radián? Bueno, un radián tiene un equivalente en el sistema sexagesimal. Nuevamente, volvemos a tomar nuestra circunferencia. En este caso, nosotros ya vimos que ¿a cuántos grados equivale toda la circunferencia? A 360 grados. En el caso de los radianes, toda la circunferencia desde aquí del punto B, dando la vuelta todo alrededor hasta llegar al punto B, equivale a 2pi. Pi nosotros ya vimos que es un número irracional que vale aproximadamente 3.1416, ¿ok? Entonces nosotros utilizamos este número pi para escribir en radianes. Por lo tanto, si de aquí, del inicio, dando toda la vuelta hasta el final, equivale a 2pi, si solo utilizamos o queremos medir hasta aquí, 180 grados equivaldría a 1pi. Entonces, con los radianes nosotros vamos escribiendo nuestros ángulos en fracciones de pi. Podemos tener 1/4 de pi, 1/2 de pi, 5/3 de pi, etc. ¿Ok? Aquí abajo yo les dejé una tablita en la que podemos convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Es muy sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si queremos pasar de grados a radianes, nosotros tenemos una razón, ya vimos que son las razones, ¿no? Son una fracción que relaciona dos números. En este caso, ¿cuál va a ser la relación que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la razón que pi entre 180 es la razón que nosotros utilizamos, ¿ok? Entonces, para convertir de grados a radianes, vamos a multiplicar los grados que tengamos por esta razón, pi entre 180. Ahora si queremos convertir de radianes a grados, al revés, lo único que tenemos que hacer es voltear nuestra razón. Aquí vamos a tener 180
sobre pi. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar los radianes por 180 grados sobre pi. Aquí les pongo unos ejemplos de cómo podemos escribir estos grados sexagesimales a grados con punto decimal. Aquí nos pide convertir 19 grados, 47 minutos y 23 segundos a grados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando el hecho de que estos 23 segundos son una fracción de un minuto, ¿ok? Sabemos que en un minuto hay 60 grados y que en un grado hay 60 minutos. Entonces vamos a dividir 23 entre 60 y luego vamos a dividir 43 entre 60. Una vez que ya convertimos estos segundos a minutos, los vamos a sumar aquí y nuevamente los vamos a dividir entre 60. Una manera más fácil de hacerlo es dividir a los minutos entre 60 y a los segundos entre 3600. Los grados, entonces, para ya convertirlo, los grados se quedan así. Es nuestra parte entera. Tenemos 19 grados. Solo queremos convertir esto a decimales. Los 47 lo dividimos entre 60. Y después los 23 segundos los dividimos entre 3600. Al final ya solo tenemos que sumar lo que nos dé aquí, más lo que nos dé aquí, más el entero que nosotros ya teníamos. Vamos a tener, por lo tanto, 19 grados más 0.7833 grados más 0.0063 grados. Sumamos todo esto y llegamos al resultado que 19 grados, 47 minutos y 23 segundos equivale a 19.7896 grados. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos pide convertir 32 grados, 12 minutos, 15 segundos a minutos? Bueno, entonces, esto que está en segundos lo tenemos que pasar a minutos. Y esto que está en grados lo tenemos que pasar a minutos también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí los grados los vamos a multiplicar por 60. ¿Por qué? Porque cada grado equivale a 60 minutos. Entonces, si tenemos 32 grados, lo vamos a multiplicar por 60. Estos 12 minutos se quedan así porque lo queremos pasar a minutos. Y los 15 segundos, para pasarlos de segundos a minutos, los dividimos entre 60. Y sumamos el resultado de cada una de estas operaciones pequeñitas. Entonces, 32 por 60 equivale a 1920 minutos. Los minutos se quedan igual, 12 minutos, y 15 entre 60 equivale a 0.25 minutos. Sumamos estos tres y entonces 32 grados, 12 minutos y 15 segundos es igual a 1932.25 minutos. Y así podemos ir utilizando lo que nosotros sabemos para hacer estas conversiones. Ahora, ¿qué pasa si nos pide convertir de grados con punto decimal a grados, minutos y segundos? Primero separamos la parte entera, ¿no? Esos son los grados completos. Ahora, la parte decimal la vamos a dividir entre 60. Al hacer esta primera división, convertimos de decimales a minutos. ¿Ok? Entonces vamos a tener la parte decimal por 60. Equivale a 33.82 minutos. Ahora tomamos esta parte decimal que nos acaba de salir en minutos y la volvemos a multiplicar por 60 para encontrar los segundos. Hacemos esto de aquí, 0.828 por 60 segundos equivale a 49.68 segundos. Y ya convertimos de un grado con punto decimal a grados, minutos
y segundos. Ahora que ya vimos qué son los ángulos y en qué sistemas nosotros podemos medir, nosotros podemos clasificar a los ángulos dependiendo de cuánto mide. Aquí les puse este transportador para que nos ubiquemos un poco. Algo que deben recordar, o a veces es obvio, es que, por ejemplo, si empezamos de aquí de 0 y damos toda la vuelta, media vuelta equivale a 180 grados. Ahora, si vamos de aquí del 0 y llegamos justo a la mitad, vamos a tener 90 grados. Si dividimos esos 90 grados entre 2, vamos a tener 45, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes puedan ubicar más o menos a qué tipo de ángulo está siendo representado por lo que mide su ángulo. Podemos tener ángulos agudos. Agudo quiere decir cuando un ángulo mide menos de 90 grados. Entonces ya sabemos, los 90 grados estarían aquí. Quiere decir que es un ángulo que puede medir desde 0 hasta 99 grados, ¿ok? Hasta 89 grados, perdón. Un ángulo recto. Un ángulo recto mide siempre 90 grados. ¿Ok? Tendríamos aquí una esquina, como si tuviéramos una puerta. Muy recto, ¿ok? Una forma fácil en que nosotros podemos identificar al ángulo recto es que, si ven aquí, los ángulos los habíamos representado con esta curvita, pero los ángulos rectos siempre los representamos con este piquito, como un cuadrado, ¿ok? Para indicar que son rectos. Finalmente, también podemos tener ángulos obtusos. ¿Qué quiere decir un ángulo obtuso? Bueno, que mide más de 90 grados, pero menos de 180. ¿Ok? Entonces puede medir desde aquí hasta acá nuestro ángulo. Podemos tener también algo que se conoce como ángulo llano, que quiere decir que va a medir 180 grados. Vamos a tener aquí nuestro ángulo. Va a empezar desde 0 y va a llegar hasta 180. A pesar de que aquí solo veamos una línea, siempre vamos a tener aquí un vértice, que es donde se unen nuestras dos rectas. Y finalmente, si nosotros tenemos un ángulo que mide 360 grados, o lo de toda una circunferencia, se le conoce como ángulo perigonal. Dentro de los ángulos nosotros también podemos tener sumas que son muy conocidas. Por ejemplo, si tenemos el ángulo A y el ángulo B, digamos que el ángulo A mide 30 grados y el ángulo B mide 60 grados. Si al sumar estos dos ángulos la suma da 90 grados, a estos ángulos se les conoce como complementarios. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un ángulo B y un ángulo A? Digamos que el ángulo B vale 130 grados y el ángulo A vale 50 grados. Al sumarlos, el resultado es 180 grados. A esta suma de ángulos se les conoce como suplementarios. Ya que vimos todo este repaso de geometría, vamos a entrar ahora sí a los triángulos. Los triángulos son una figura geométrica especial, ¿ok? Inclusive tienen un área de estudio que se conoce como trigonometría. Vamos a ver. Los triángulos, ya habíamos visto, los podemos clasificar de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos, pero ahora ya podemos entender los ángulos. En el caso de los lados, los triángulos pueden tener sus tres lados iguales, ¿ok? Entonces, el segmento de recta AB, que es lo que les había dicho, aquí arriba tiene una recta, mide lo mismo que el segmento de recta AC, de aquí a aquí. Y esto mide igual que el segmento de recta BC, de aquí a aquí. Es decir, sus tres lados miden lo mismo. Podríamos decir que este lado mide 2, este también mide 2 y este también mide 2. Podemos tener triángulos isósceles. Isósceles quiere decir que tiene dos lados iguales.
Aquí tenemos que el lado A y el lado B, o el segmento AB, es igual al segmento BC. Pero el segmento AC es diferente y se puede notar desde que nosotros vemos la figura. Entonces estos son triángulos isósceles. Y finalmente tenemos triángulos escalenos. Los triángulos escalenos son aquellos que ninguno de sus lados es igual. De A a B puede medir 1, de B a C mide 1.2 y de A a C mide 1.5, ¿ok? Todos miden diferente. También podemos clasificar a nuestros triángulos de acuerdo a los ángulos que tengan. Por ejemplo, si hablamos de un triángulo rectángulo, quiere decir que tiene un ángulo recto. Y lo vemos aquí representado. Ya vimos que siempre que tengamos un ángulo así cuadradito, representa un ángulo recto. A veces, nosotros también podemos representar a los ángulos con este simbolito, ¿ok? Pues es un ángulo al final de cuentas chiquito. Quiere decir que el ángulo A mide 90 grados. Podemos tener triángulos acutángulos. ¿Qué quiere decir acutángulo? Bueno, que tiene 3 ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Los que miden menos de 90 grados. Entonces tenemos ángulos aquí pequeñitos. Y finalmente podemos tener triángulos obtusángulos. ¿Qué quiere decir obtusángulo? Que tiene un ángulo obtuso. En este caso está representado aquí. El ángulo A es mayor de 90 grados. Los triángulos también tienen algo que se conoce como puntos y rectas notables. ¿Qué quiere decir? Que todos los triángulos van a tener estos puntos y todos los triángulos van a tener estas rectas. La primera recta importante de un triángulo se llama altura. ¿Cuál es una altura? Bueno, imaginemos que no vemos estas tantas líneas, ¿no? Que tomamos el segmento A a B. Y entonces del segmento A a B vamos a trazar una línea perpendicular. Aquí vemos que tiene un ángulo de 90 grados hasta el vértice que tiene justo enfrente. Si tenemos este lado, ¿qué vértice está justo enfrente? El vértice C. Entonces vamos a trazar una línea perpendicular que una a este vértice C. Lo mismo podemos hacer con el resto de nuestros lados. Entonces del lado CB vamos a trazar una línea perpendicular al vértice que esté justo enfrente. En este caso el vértice A. Y lo mismo vamos a hacer con A a C. ¿Ok? Entonces cuando trazamos esta línea perpendicular, una línea recta hacia el vértice que está enfrente, a esta línea se le conoce como altura. Entonces un triángulo siempre va a tener 3 alturas. Tenemos una aquí, tenemos otra aquí y otra aquí. Siempre que le tracemos las alturas a un triángulo, nuestras rectas se van a unir en un punto. A este punto se le conoce como ortocentro. Ahora nosotros podemos trazar otras líneas. En este caso, una línea que se conoce como mediana. ¿Cuál es la mediana? Bueno, vamos a tomar, por ejemplo, el lado AB. Lo medimos y mide 2. Entonces, justo a la mitad, nosotros vamos a trazar una línea que vaya al vértice de arriba, ¿ok? En este caso, lo que nos diferencia a la altura de la mediana es que no estamos trazando rectas perpendiculares. Si se dan cuenta, aquí no tenemos ningún ángulo recto y aquí sí. Aquí lo único que estamos haciendo es medir este segmento, lo dividimos a la mitad y de ese punto de la mitad trazamos una línea que una al vértice que está justo enfrente. Esas son las medianas. Y también vamos a tener 3, una por cada lado. Donde se unan las medianas, vamos a tener algo que se conoce como baricentro. Y finalmente podemos trazar otra línea. ¿Cuál es esta línea? Bueno, nosotros ya vimos que los triángulos tienen 3 ángulos. Y que nosotros podemos ir trazando líneas entre estos ángulos. Entonces, una línea que divida justo a la mitad a cada ángulo se va a llamar bisectriz. ¿Ok?
Entonces, digamos, tenemos este ángulo completo y lo trazamos justo a la mitad, ¿no? Digamos que este ángulo mide 60 grados, por poner un ejemplo. ¿Cuál es la mitad de 60 grados? 30. Entonces, quiere decir que el ángulo de aquí mide 30 y este otro ángulo mide 30. Justo a la mitad trazamos una línea hacia nuestro lado opuesto y a estas líneas se les conoce como bisectrices. Entonces, justo en medio donde se unen las bisectrices se conoce como incentro. Los triángulos cumplen con ciertos teoremas. ¿Qué es un teorema? Una ley. Una ley que se cumple en todos los triángulos. Ya sea triángulo chico o grande, que es obtusángulo, que es rectángulo. Cualquier triángulo lo podemos ver que se cumplen estos 3 teoremas. Uno de los teoremas más importantes nos dice que la suma de los ángulos de un triángulo suman siempre 180, ¿ok? Entonces vemos aquí, tenemos este ángulo de aquí, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Entonces, si este ángulo mide 90 grados y este ángulo mide 30 grados, ¿ok? Entonces, este ángulo a fuerza debe medir 60 grados, porque al sumar estos, 90 más 30 más 60, debemos alcanzar los 180 grados. En todos los triángulos se va a cumplir. ¿Cuál es el otro teorema? Bueno, en este teorema, nosotros tenemos aquí los ángulos que están dentro de nuestro triángulo, estos chiquitos, ¿ok? Pero si nosotros trazamos un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180, nosotros vamos a tener ángulos externos. Estos ángulos externos van a ser complementarios a nuestro ángulo interno. ¿Para qué nos sirve saber esto? Bueno, tal vez en algún problema nos diga, el ángulo N vale 130 grados, ¿ok? Entonces, de aquí a aquí vale 130 grados, pero nos piden encontrar el valor de este ángulo que tenemos aquí adentro. Y no podemos usar nuestro transportador, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, sabemos que la suma de este ángulo con este otro ángulo a fuerza debe dar 180. Entonces, si este ángulo mide 130, ¿cuánto le falta para llegar a 180? 50 grados. Por lo tanto, este ángulo mide 50 grados. De aquí también podemos decir que cuando tenemos aquí nuestros ángulos externos, cuando sumemos estos ángulos externos, el ángulo M, el ángulo P y el ángulo N, su suma debe dar 360 grados, ¿ok? Entonces, los ángulos dentro del triángulo deben sumar 180 y los ángulos suplementarios deben sumar 360 grados. Vamos a entrar ahora a la circunferencia. A veces se puede confundir un poco y decir, dibujamos un círculo, ¿ok? Un círculo y una circunferencia son diferentes. Un círculo es todo esto que tenemos aquí adentro, ¿no? Olvidemos las líneas, digamos, es toda esta área circular que tenemos aquí dentro. Una circunferencia es esta línea que nos delimita al área circular. Una circunferencia no tiene área, solo es esta línea delgadita que tenemos aquí. Eso es la circunferencia, ¿ok? Tanto en la circunferencia como en el círculo nosotros tenemos un centro. Entonces, cualquier línea que tracemos del centro hacia la circunferencia, de aquí hacia la circunferencia, va a medir siempre lo mismo. A esas líneas se les conoce como radios, ¿ok? Cualquier línea que vaya del centro hacia la circunferencia lo llamamos radio. Ahora también podemos tener líneas que vayan de un punto al otro de la circunferencia y que toquen el centro.
A estas líneas se les conoce como diámetros. ¿Qué pasa si ahora trazamos una línea que vaya de un punto a otro, pero sin pasar por el centro? A estas líneas se les conoce como cuerdas. Ahora, si notamos aquí, tenemos aquí una recta, aquí tenemos otra recta, y entonces nos queda delimitado aquí un pedacito. Es como cuando cortamos un pastel, ¿no? Tenemos aquí una rebanada. A esta partecita de una circunferencia, que está delimitada por dos rectas, se le conoce como arco. Y lo podemos representar como las rectas que lo están delimitando, la recta A y la recta E, y arriba le ponemos aquí como un montecito. Eso indica arco. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un arco más grande? Es decir, que empiece aquí y vaya todo hasta acá. A este no le podemos decir arco, pero es más fácil que le digamos semicircunferencia. ¿Qué nos indica la palabra semi? La mitad. ¿Qué quiere decir? La mitad de una circunferencia. Podemos tener otras líneas. Por ejemplo, esta línea de aquí. Está cruzando por dos puntos en la circunferencia sin tocar el centro, pero se extiende más allá, ¿ok? Las cuerdas ya vimos que terminan aquí, justo en la circunferencia. Estas líneas que cruzan una parte de nuestra circunferencia se llaman secantes. También podemos tener líneas que pasen justo al ladito de nuestra circunferencia y solo la toquen en un punto. A esta línea se le conoce como tangente. Y al punto donde se toca con la circunferencia se llama punto de tangencia. Entonces, todas estas son líneas que nosotros podemos dibujar en nuestra circunferencia. Recordemos, la circunferencia siempre tiene un centro. Cualquier línea que dibujemos del centro y que toque a la circunferencia se llama radio. Y cualquier línea que vaya de un punto al otro de la circunferencia y pase por el centro se llama diámetro. Nosotros ya vimos que podemos dividir nuestro círculo o nuestra circunferencia. ¿Ok? Aquí la vemos, por ejemplo, dividida como un pastel, ¿no? Tenemos aquí el centro, tenemos dos rectas. Ya sabemos que cualquier línea que vaya del centro aquí se va a llamar radio. ¿Ok? Entonces está delimitada por dos radios. A todo esto que tenemos aquí dentro, cuando estamos hablando de lo que tenemos dentro ya sabemos que estamos hablando de un círculo, porque sí tiene área. A esto se le conoce como sector circular, es decir, una parte del círculo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de que cortáramos nuestro pastel así, como triangulitos, lo cortamos así, ¿no? Con una línea recta, pero sin pasar por el centro? A esto se le conoce como segmento circular. Y si cortamos a nuestro pastel justo por el medio, vamos a tener un semicírculo. La palabra semi nuevamente nos indica la mitad. Ahora que nosotros ya vimos círculo y circunferencia, en geometría nos gusta mucho dibujar figuras encima de otras. ¿Ok? Entonces nosotros podemos dibujar polígonos afuera de una circunferencia o dentro de una circunferencia. ¿Qué es un polígono? Una figura geométrica formada por varias rectas. Entonces vamos a tener varias maneras de llamar a estos polígonos y a estas circunferencias. Por ejemplo, si tenemos aquí esta figura, ¿no? Tenemos dentro nuestro círculo y afuera tenemos este polígono de 4 lados que parece un papalote. Como nuestro círculo o nuestra circunferencia está dentro de nuestro polígono, la conocemos como circunferencia inscrita. ¿Ok? Esta circunferencia toca en un solo punto a cada lado de nuestro polígono. ¿Ok? Entonces esta línea es una tangente, esta línea también y esta también. Entonces esta de aquí dentro se llama circunferencia inscrita. Ahora, ¿cómo vamos a llamar a este polígono que está rodeando nuestra circunferencia?
lo vamos a llamar polígono circunscrito. ¿Qué pasa si ahora es al revés? Si dentro de nuestra circunferencia hay un polígono. Bueno, en este caso, a la circunferencia la vamos a llamar circunscrita y al polígono lo vamos a llamar inscrito. En este caso, si se dan cuenta, son diferentes. Cuando dibujamos un polígono dentro de un círculo, lo que toca la circunferencia son los vértices. Aquí tenemos un vértice, otro vértice, otro vértice, otro vértice. Cuando lo dibujamos al revés, el círculo dentro del polígono, lo que toca al círculo son tangentes, ¿ok? Son diferentes. En la circunferencia nosotros también podemos tener ángulos notables. ¿Qué nos indica la palabra notables? Bueno, que son ángulos que son muy conocidos, por así decirlo. El primero es el ángulo central. Es uno de los más importantes. Un ángulo central simplemente es el ángulo que está comprendido entre dos radios. Aquí tenemos este radio y este radio. Entonces, este ángulo que tenemos entre los dos radios se llama ángulo central. También podemos tener un ángulo inscrito. ¿Qué quiere decir? Que el vértice de estas dos rectas va a tocar en un punto a nuestra circunferencia, como lo tenemos aquí. ¿Ok? Es diferente. Aquí nuestro ángulo o nuestro vértice estaba en el centro. En nuestro vértice está tocando a la circunferencia. Aquí lo tenemos. Y nos dice que el ángulo ABC es igual al arco AC, este arco de aquí, entre 2. ¿Ok? Entonces, a veces puede resultar un poco complicado leer matemáticas, pero cuando nosotros vemos la figura decimos, claro, ya sabemos que este símbolo indica ángulo. Cuando tenemos aquí este montecito sobre dos letras indica arco. Entonces lo podemos leer fácilmente. El ángulo ABC, aquí ABC, es igual a la mitad de lo que mide este arco. Podemos tener también un ángulo semi-inscrito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a tener una tangente. Aquí tenemos esta tangente. Ahora a la tangente la vamos a tocar con una cuerda, esta cuerda que tenemos aquí. Y vamos a dibujar aquí un ángulo. Este es el ángulo semi-inscrito. Entonces la medida de este ángulo es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Vamos a leer esta fórmula. El ángulo ACB, ¿cuál es ese? ACB, este ángulo que tenemos aquí, es igual a el arco AC, este arco de AAC entre 2. ¿Ok? Entonces nos pueden decir cuánto mide este arco y nosotros encontramos la medida del ángulo, o nos pueden dar la medida del ángulo y nos digan cuánto mide este arco. También podemos tener ángulos interiores. En este caso vamos a dibujar dos cuerdas, ¿ok? Dos líneas que toquen la circunferencia, pero no toquen el centro. Y aquí vemos que formamos un ángulo. ¿Cómo nosotros podemos encontrar la medida de este ángulo? Bueno, vamos a leer la fórmula. El ángulo ABC, este que tenemos aquí marcado, es igual a la medida del arco AC, este arco, más la medida del arco DE. Entonces, si nos dan cuánto mide de aquí a aquí y nos dan cuánto mide de aquí a aquí, lo sumamos, lo dividimos entre 2 y encontramos cuánto mide el ángulo que nos pide. ¿Ok? Podemos tener también un ángulo exterior. Les digo que en geometría nos gusta dibujar figuras encima de otras. Aquí tenemos dos secantes, ¿ok? Dos líneas que cruzan a nuestra circunferencia
sin pasar por el centro. Entonces podemos extender nuestra secante hasta aquí y la otra secante hasta aquí y vemos que se cruzan. En ese cruce obtenemos un ángulo. ¿Cómo vamos a saber cuánto mide este ángulo? Vamos a ver la fórmula. La medida del ángulo ABC, ABC, es igual al arco DE. Vemos dónde está D, dónde está E, es decir, cuánto mide este arco y le vamos a restar lo que mide el arco AC. ¿Cuánto mide el arco AC? Esto de aquí, ¿ok? Es más pequeño. Eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, nuevamente, si nos dan cuánto mide AC y cuánto mide DE, nosotros podemos encontrar cuánto mide nuestro ángulo de interés, que en este caso es este. También podemos tener un ángulo circunscrito. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dibujar 2 tangentes a nuestra circunferencia. ¿Cuáles son las tangentes? Las líneas que tocan en un solo punto a nuestra circunferencia. Entonces tenemos esta tangente y esta otra tangente. Si las extendemos, vemos que se cruzan en este punto y obtenemos este ángulo. ¿Cómo podemos conocer la medida de este ángulo? Necesitamos encontrar la medida del arco AEC, es decir, de este punto hasta este punto. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Y a eso le vamos a restar lo que mide AGC, es decir, de aquí hasta aquí, ¿no? Propongamos que este mide 2, ¿no? Y este va a medir 1.5. Entonces a 2 le restamos 1.5, nos quedaría 0.5 y eso lo dividimos entre 2. Lo que salga de aquí es lo que mide el ángulo que nos interesa aquí. Siempre en los problemas les van a indicar qué ángulo están trabajando, ¿ok? Porque si se dan cuenta podemos obtener un sinnúmero de ángulos. Podremos obtener uno aquí, etc. Pero siempre se les indica en cuál ángulo estamos trabajando. Aquí lo único que es importante es saber leer estos símbolos. Ya sabemos, este símbolo es el de ángulo. Y nos está diciendo que debemos encontrar el ángulo ABC. Buscamos dónde está A, dónde está B y dónde está C. Por lo general, el ángulo que queremos encontrar siempre va en medio, ¿ok? Entonces tenemos ABC. ¿Cuál es el ángulo? La letra que nos queda en medio, es decir, B. Lo mismo aquí. ABC, ¿cuál es la letra que queda en medio? B. Entonces, ese es el ángulo que queremos encontrar.